Bueno, ahí estamos grabando la clase de hoy lunes. La idea es que avancemos con el tema del módulo número 3 y en esta clase nos toca ver algo muy utilizado en Python, una nueva forma de programar, pero que se complementa con lo que estuvimos viendo antes. Todo lo que estuvimos viendo antes, sea em, estructural, ¿sí? Habíamos estado viendo sentencias, comandos de bloques, vimos if, la sentencia if, la sentencia else, el for y el while. Todas esas estructuras la podemos aplicar al tema que viene hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver el tema de funciones, ¿bien? Cómo lo trabaja Python y cómo podemos de alguna manera manipular una función, crear una función y utilizarlo para em, optimizar nuestro código, ¿sí? Hacerlo de manera funcional. Eso también se lo conoce como los paradigmas que tiene la programación. En este caso vamos a ver programación funcional, ¿ok? Bueno, para eso vamos a entrar a la plataforma. No, esta no es plataforma de los 1000 programadores. Déjeme que le comparta pantalla primero, así me ven. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Ahora sí. Entonces ya podemos, vamos a poner esto ahí. Ok. Bueno, ahí tengo mi pantalla y lo que vamos a hacer es entrar, comisión 4 lunes y miércoles, a la parte de documentos. Ok. Dentro de documentos nos vamos al módulo número 3 y vamos a ver lo que continúa dentro del módulo 3 en cuanto a funciones. Ok. Dame un segundo. Ahí estamos. Bien, ahí volvimos. Bueno, ¿cuál es la idea? Ahí estamos. El tema 3 de funciones, bueno, tiene una teoría, ustedes ya la descargan. Bueno, ahí ya la tengo descargada. Abrimos este tema y vamos a explicar un poquito qué es esto de funciones. Vamos a ver funciones, cuáles son los parámetros que ponemos a pasarle a las funciones. Esto es muy importante, cuál es el ámbito donde valen las variables o se generan las variables y dos estructuras o tipos de programar con los args y los keywords. Yo le digo así, no sé bien cuál es la pronunciación correcta. Y por último vamos a cerrar con librerías de terceros que bueno, van a ayudar a optimizar mucho más nuestro programa, ¿sí? Nuestro programa completo. Vamos a empezar con un concepto que se llama de modularidad. ¿A qué se refiere esto? Fíjense el gráfico que tenemos acá abajo, ¿ok? En este gráfico podemos ver un problema que está marcado con un círculo más grande, un óvalo más grande, donde vamos a tener el problema en todo su conjunto, ¿bien? ¿Qué es lo que me abre el principio de modularidad? El principio de modularidad me dice que a un problema grande lo divide en subproblemas. Por ejemplo, uno, dos, tres subproblemas. Y a su vez, a un subproblema lo puedo volver a subdividir. Un subproblema sería este negrito que está acá adentro. Por lo tanto, esto hace referencia a que cuando tengamos un problema, sea de cualquier tipo, no nos vayamos a tratar de buscar un algoritmo general para todo el problema, sino que empecemos desde lo más chico a lo más grande y
utilicemos este concepto, divide y vencerás, ¿ok? Entonces, piensen en eso cada vez que analicen un ejercicio, un problema o un caso aplicado a una resolución eh, computacional mediante código. Piensen en esto, divide y vencerás. Agarren el problema en su esplendor y lo van dividiendo en pequeños subproblemas. De esa manera, resolviendo pequeñas fracciones, se va optimizando el código, armando un código más complejo y por último podemos resolver el problema para que de alguna manera sea más sencillo, ¿sí? Por ahí si yo empiezo a desarrollar el problema y trato de buscar un algoritmo general para todo, es mucho más dificultoso que hacerlo por partes. Incluso, esta es una manera de trabajar también que tienen los programadores en distintos bloques del código. Puede ir trabajando uno, el otro y el otro, después juntan todo el código y se genera una solución. ¿Ok? Bueno, entonces la solución de un subproblema se lo conoce como módulo, ¿ok? Entonces cada subproblema, acá tenemos un módulo y acá tenemos un submódulo del módulo. Se lo conoce como módulo o se lo denomina como módulo. ¿Qué tiene de interesante estos módulos? Que yo, utilizando esta técnica o basándome en el concepto de modularidad, voy a poder utilizar una serie de módulos formada por, por distintos bloques de código, donde cada uno de estos módulos va a realizar una tarea concreta y así podemos obtener la tarea total. ¿Bien? ¿Qué tiene de beneficioso esta forma de encarar un problema? Es que los programas resultan más fáciles de escribir, más fáciles de mantener y se pueden realizar pruebas independientes. em, Porque cada submódulo al principio funciona de forma dispersa y después cuando vamos combinando todo, ya bueno, me resuelven el problema. Pero al trabajarse en forma dispersa, yo puedo generar pruebas independientes y depurar el código, se dice depurar el código para que evitemos errores a futuro, el programa sea más sencillo de escribir y a su vez también sea más fácil de mantener, ¿sí? A lo largo del tiempo yo puedo tener un programa más fácil de mantener, de escribir, de encontrar errores o de actualizar. Acuérdense que en los primeros módulos, cuando veíamos em, la forma de encarar un problema desde el principio al fin, siempre teníamos que pensar en el mantenerlo en el tiempo, actualizar ese programa. Entonces, si yo tengo separado por bloques o por módulos mi problema, lo voy a poder actualizar sí, actualizarlo, mantenerlo en el tiempo de una manera más sencilla, ¿sí? Sin modificar todo el código, sino un pequeño módulo, ¿ok? Bueno, pasemos a los que nos compete hoy. ¿Qué sería? El tema de funciones. Las funciones es un concepto que se utiliza dentro de Python para poder reutilizar bloques de código, ¿sí? Las funciones tienen una estructura y se definen como un grupo de instrucciones. Una función es un grupo de instrucciones que resuelven un problema muy concreto. Un problema, un problemita, una parte del problema, resuelven un problema. ¿Bien? ¿Cuál es la idea de la función? ¿Cómo se crea la función? Las funciones se basan en el principio de la modularidad y en el principio de la reusabilidad. Entonces ya hablamos de la modularidad, tener mi programa fraccionado en distintos módulos para poder mantenerlo, depurarlo, hacerlo más óptimo. Y las funciones se crean utilizando el principio de reusabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al bloque de función que yo voy a definir,
puedo usarlo varias veces dentro de mi programa. Eso es una ventaja porque capaz que la operación que hace mi función o el resultado que me devuelve mi función, lo necesito utilizar más de una vez. Entonces, cuando ya tengo la función creada, no va a hacer falta volver a escribir todo el código, sino que volvemos a llamar a la función. Esto se dice que si encapsulamos el código que se va a repetir a lo largo de un programa, yo lo voy a poder reutilizar. ¿Bien? Entonces esto es una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque no voy a tener que volver a tipear el bloque de código, sino que directamente llamo a la función. ¿Ok? Nosotros, ¿cómo decirlo? Nosotros, sin querer, sin querer, sin darnos cuentas por ahí, ya estuvimos utilizando funciones a lo largo de lo que lleva el curso. Funciones que ya están integradas dentro de lo que es el lenguaje de Python. Ese conjunto de funciones se llaman funciones integradas, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen las funciones integradas? Bueno, nos dan un resultado y ya están escritas dentro de Python. Yo escribiendo el nombre de la función, automáticamente accedo a la función, llamo a la función, hago un llamado a la función, se dice, hago un llamado a la función y bueno, la puedo utilizar. Si yo necesito imprimir una pantalla en la pantalla, vamos a ver esto. Si yo necesito imprimir en pantalla el cartel Hola Mundo, directamente lo que yo hacía era llamo a la función print y le paso como parámetro una determinada, un string, una cadena. O sea, ahí me devuelve el, em, lo que le pasé como parámetro a la función, dentro de paréntesis, ¿ok? Dentro de los paréntesis le pasé como parámetro. Así como el print, hay varias funciones integradas que estuvimos usando, como por ejemplo es el input, el range, el len. Esas fueron funciones que sin darnos cuenta ya las estuvimos utilizando. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es definir una determinada función, asignándole un determinado nombre y pasándole como parámetros lo que nosotros nos haga falta. Puede ser ninguno, acá no le estamos pasando ningún parámetro, genera-pass, genera password, no le pasamos ningún parámetro, acá le pasamos un mail para que lo valide, esta función validar mail, lo que hacía era, yo le paso como parámetro un email, él lo valida, y acá, por ejemplo, podemos hacer una función para encontrar si una palabra es palíndromo o no, ¿sí? Entonces le paso como parámetro la palabra, llamo a la función palíndromo y demás. Acá ya nos podemos dar cuenta que el nombre que le elijamos a la función o que asignemos a una determinada función puede ser un nombre que haga referencia a lo que va a hacer esa función. Yo siempre digo y lo repito, cuando ustedes creen variables o estructuras de código que van a realizar alguna función o alguna instrucción o algún procedimiento en particular, lo llamen con el nombre que corresponde o con que haga referencia a la acción que van a hacer. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una función que valida un mail, y bueno, yo le pondría la función validar, yo le pongo siempre en verbo, validar mail, email, bueno, ahí dice email, validar mail, generar pass, bueno, ahí palíndromo, pero a mí me gusta definir las funciones con verbos, el verbo generar, que termina en ar, er, ir, validar, encender, construir, ¿sí? Las funciones a mí me gusta definirla con ar, er, ir. Bueno, acá tenemos una lista, se muestra una lista de funciones que ya están integradas en Python, las cuales se lo conocen como funciones de primer nivel.
Si nos fijamos, todas estas están acomodadas alfabéticamente. Muchas de estas o algunas de estas ya las estuvimos usando, como por ejemplo la de tupla, la de lista, el len, el float, eh, ¿cuál más? El bool, no sé cuál más estuvimos utilizando, el input, ¿dónde está el input? Acá está el input, el print, ¿sí? Y hay muchas más, algunas no utilizamos, algunas sí, max, min, sí estuvimos utilizando, y hay muchas más que no están utilizadas. Acá está la lista de todas las funciones integradas y de primer nivel que maneja Python, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que yo pueda leerla, encontrarla, y si quiero aprender más acerca de ella, bueno, simplemente la busco, o creo que por acá tengo, ahí está, control clic para seguir vínculo, control clic, vamos a ver si, ahí creo que está abriendo, veamos, ahí está. Entonces, dentro de las funciones integradas que yo tengo, a ver, volvamos. Yo quiero ver la función print, por ejemplo. Vamos a venir a print, control, enter, y a ver si me muestra de print. Ahí está, print. Entonces, sigo al enlace, vengo acá, me paro, doy control y el clic para seguir el vínculo, o sea, para acceder al vínculo, están todas linkeadas. Me abre la función print y me dice que me va a imprimir objetos, bueno, textos separados y seguido por un end. Me explica cuáles son las características de la función print. ¿Ok? Igualmente, si me vengo, esto también es al Colab, si me vengo al Colab y vamos a abrir uno nuevo, un nuevo cuaderno, y pongo alguna de las funciones que tengo acá. Acá supongamos que pongo la de float, ¿ok? Ponemos la de float. Entonces ahí escribo float y espero un ratito, o me paro encima de esta, a ver si me deja, un print. No me muestra, ahí me tiene que mostrar. A ver, si lo ejecuto capaz que me muestre, ya le digo. Vamos a ver ahí si me muestra algo. Ahí está, ¿ves? Nada más que no me muestra mucha información, o sí. Ah, bueno. Ahí me está diciendo was no closed. O sea que no he cerrado las comillitas. Ahí me muestra una especie de mensaje. Con todas las funciones pasa lo mismo. Built-in function print. Print es una de las funciones primitivas e integradas o de primer nivel que tiene Python. ¿Ok? Bueno, vamos a definir cómo sería la estructura de una función para que tengamos noción de cómo crearla. ¿Ok? Eso es lo más lindo. Bueno, funciones de primer nivel, acá tenemos algunas, por ejemplo el print, el len y el round. ¿Qué hacían estas funciones? Vamos a copiarme esto de acá. No, los podemos escribir directamente.
num igual a 5, print, y si yo le ponía qué tipo o el type representaba la variable num igual a 5, o sea, estoy asignando el número 5 a la variable num, esto me devolvía que iba a ser del tipo entero, me daba el tipo de datos que eran num. Ahora, si yo imprimo la longitud, el n era para la longitud 1,2,3, esta lista, acuérdense que esto es una lista, me va a imprimir que pertenece, ay, ¿qué pasó acá? Print, el len va entre paréntesis, entonces me va a sacar la longitud de la lista, ¿ok? Entonces la longitud de esta lista tiene 3 elementos, o la cantidad de elementos que tiene esta lista, si le agrego uno más, me va a salir que va a ser 4 elementos, ¿eh? 4 elementos. Y con el round, otra función primitiva, lo que yo puedo hacer es redondear un número. Supongamos el número pi, 3,14, 15, 16. Quiero redondearlos con dos números decimales, o sea, después de la coma. ¿Qué es lo que va a pasar? Me va a frenar solamente en 3,14. Y esto se cumple con cualquier número. Si yo lo quiero que lo tenga con un solo dígito después de la coma, va a tener un solo dígito. Y si quiero que tenga con, no sé, 4 dígitos, muestra solamente 4 dígitos después de la coma. Eso es lo que hacía el ROM. Y así de la manera que yo lo hice, pueden ir probando todas estas funciones primitivas. Bueno, todas o las que quieran, las que les parezca interesante. ¿Ok? Eh, 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 Static method. Esto puede ser. Prueben esta static method. No sé qué hace. Podríamos buscarlo. A ver, vamos a correr este de acá. Vamos a acceder. Static method. Transforma un método en un número estático. Un método estático no recibe un primer argumento implícito. Para declarar un método estático, utiliza esta expresión. Ajá. Bueno, ya vamos a llegar acá todavía. No definimos una función, entonces no vamos a hablar todavía de objetos. Tranquilo. Bueno, continuemos. Continuemos. Por aquí estamos, ¿no? Ok. Esto es lo importante. ¿Por qué? La manera de definir una función o la estructura que utiliza una función, Python tiene una manera, bueno, muy parecida a los que tienen algunos otros lenguajes de programación, pero es muy sencillo. La función, para definirla, tengo que poner una palabra clave o una palabra, sí, definida. Esta es una palabra reservada que tiene Python, def. Y bueno, al escribir def ya se cambia automáticamente el colorcito. Entonces eso me da pie a mí, que es una palabra reservada, para definir funciones. Luego puedo ponerle el nombre de la función. Este sería el nombre de la función. Vamos a hacerlo en otro color. El nombre de la función. Y por último, los parámetros de la función. Pues el parámetro 1, parámetro 2, parámetro n, quiere significar 3, 4, 5, n parámetros. Puedo pasarle más de 2 parámetros, más de 3, del que yo quiera. Luego, dos puntos, no siempre se olviden estos dos puntos, lo mismo que con las otras instrucciones, no se olviden. Le damos 2 puntos y automáticamente después de darle 2 puntos, si le damos un enter, la siguiente línea de código automáticamente se me va a identar, ¿sí? Las funciones están identadas. Empiezan acá y terminan acá, ¿sí? Están
identadas igual que el for, el if, while y demás. Viene la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción m, y las funciones tienen la posibilidad de retornarme algún valor. Ya vamos a ver qué quiere decir return valor. Entonces, repasamos. La palabra def es una palabra reservada que se utiliza para definir una función. Luego, los parámetros que va a la función van entre medio de paréntesis, y acá puedo reservarle o definirle los parámetros que yo necesito para usar mi función. Puede ser un parámetro, pueden ser dos parámetros, tres parámetros o incluso ningún parámetro, si mi función no se alimenta de algún parámetro. ¿Ok? A mí me gusta explicar el concepto de función con una caja negra. ¿Sí? No sé si la saben esta explicación. Y por último, bueno, está el return que tiene la posibilidad de reservarte cosas o devolverte el resultado. Si este el return es opcional, si lo quieren poner, lo ponen. Si no retorna ningún valor, no lo ponen. ¿Ok? Volvamos a esto. Volvamos a este concepto. Ustedes, para ustedes, imagínense esto. Una función, vamos a ponerlo acá, es una cajita. Donde yo esta cajita, bueno, va a tener acá una entrada y del otro lado una salida. ¿Ok? Entonces, por acá se alimenta la función, yo le puedo mandar algo, por ejemplo, un número, y del otro lado me va a salir otro número. Entonces, ¿qué pasó acá en el medio? Si yo le ingresé un 3 y del otro lado me salió un 9. U otro ejemplo, yo puedo ingresar un 2 por acá, bueno, ese 2 medio feo, puedo ingresarle un 2 y del otro lado me sale un 4. ¿Qué está pasando? O puedo ingresarle, vamos a hacerlo con amarillo, un 5, ingreso un 5 y del otro lado me sale 25. Evidentemente, lo que está sucediendo acá adentro, que hasta ahora no sé, a cada número que yo le estoy ingresando, lo eleva al cuadrado, ¿sí? Lo eleva al cuadrado. O hace el número por el mismo dos veces, digamos. 3 por 3, 2 por 2 y 5 por 5. Eleva al cuadrado o directamente hace 3 al cuadrado, 2 al cuadrado y 5 al cuadrado. Entonces esta caja negra, vamos a decirlo así, lo que hace es a cada número que recibe, lo multiplica por sí mismo o lo eleva al cuadrado. ¿Sí? Eso es otra forma de verlo. Eso es una función. Piensen en eso. ¿Ok? Ok. Ahora, ejemplos. En este ejemplo me dice que tengo que definir una función llamada contar letras, que devolverá la cantidad de letras de una cadena omitiendo los espacios en blanco. Omitiendo los espacios en blanco. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es pensar en un nombre. Antes de definirla, yo pienso el nombre. ¿Bien? Vamos a hacerlo así. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a anular esto de acá y acá. Bueno, en este caso, el problema no me deja pensar mucho, el ejemplo, porque me dice, definir una función llamada contar letras. Listo. Qué aburrido, no puedo ponerle un nombre, porque ahí me dice contar letras, no me queda otra. Pero lo interesante es que si yo pongo def, automáticamente esto se cambia de color. Fíjense, cambio de color. ¿Ok? Por lo tanto, estoy utilizando una palabra reservada. ¿Para qué me sirve esta palabra? Para definir una función. Primero,
definimos la función. Entonces le damos def y escribimos el nombre, contar guión bajo letras. Acá no podemos definir una función, lo mismo que con las variables, no puedo poner contar letras, ¿ok? Tengo que ponerla, si yo quiero dar un espacio, separo con un guión bajo. Guión medio también es válido. No, porque lo toma con un menos, con un guión bajo, ¿ok? O dos guiones bajos, no sé. Listo. Ya tengo definida la función, listo. Ahora tengo que meterle la palabra. Le paso como parámetro una determinada palabra que yo voy a ingresar. Fíjense que yo quiero contar las letras que voy a ingresar en esa palabra, omitiendo los espacios en blanco. Listo. Lo primero que hace la función es generar un contador, lo igualo a 0. En este caso, vamos a ir comentando, genero. Bueno, otra cosa que tienen que tener en cuenta, vamos a poner así, miren. Pongo los dos puntos acá, ahí están los dos puntos, le doy un enter y automáticamente el puntero o ¿cómo se llama? El cursor aparece desplazado o aparece identado. Eso es una buena señal. Mal estaría escribirlo acá porque me va a dar un error de indentación. Se le damos espaciado, genero un contador igual a 0. Contador igual a 0. Y recorro la palabra for i in range len palabra, palabra. ¿Y qué hacemos ahora? Preguntamos si cada una de las elementos de esa palabra que yo voy a estar ingresando es distinto, vamos a poner así, distinto de vacío, ¿ok? ¿Qué hacemos? Contamos. Contar igual a contar más 1. Esto sería una función. Ahora yo me paro en la misma línea de la función, ya le voy a mostrar, return, y le vamos a poner contar. Este es un ejemplo bastante sencillo, pero me sirve para explicarle cómo estaría identada la función. ¿Qué tiene de indentación? Fíjense que la función empieza acá, hacerlo en rojo, empieza acá, defino la función, y este es el cuerpo de la función. Este es el cuerpo, el for está dentro de la función y el if está acá también identado. Entonces, si es distinto de vacío, o sea, tiene un carácter, cada uno de los caracteres, lo que yo voy a hacer es ir incrementando mi contador. Por último, retorno cuánto vale el valor del contador. La ventaja que yo puedo hacer con esto es ejecutarlo varias veces. Puedo contar una palabra arriba del código, donde empieza mi programa, en el medio, al final, al volver a contar, y así sucesivamente, cada vez que yo necesite hacer un contador de letras. ¿Ok? Bueno, ejecutamos esto y ahora pongo eh, bueno, llamo la función contar guión bajo letras y le paso como parámetro, no sé, hola, así funcionará. Veamos. Acá tengo que poner contar guión bajo letras y le paso como parámetro hola. Me tendría que retornar la cantidad de letras. ¿Así sería?
Eh, pensando, podría definir un palabra igual a hola. Y ahí mando palabra. No, pero no me retorna. Algo está pasando acá. Bueno, la idea de generar la función es la siguiente. Yo cada vez que necesite contar la letra de alguna palabra, es distinto de vacío. Acá porque acá no tiene que ir espacio. O me falta algo. No. Cada vez que yo necesite contar las distintas letras de una palabra, yo puedo llamar a la función contar letras y no tengo que volver a reescribir el código, sino que puedo utilizar la misma función para eh, trabajarla sin volver a estar escribiendo. Eso es en el caso de que yo quiera eh, escribirle, eso es lo que en el caso de que yo quiera mandarle como parámetro. Si yo no quiero mandar como parámetro nada, vamos a hacer doble función. Fíjense esto. Eh, definimos, fíjense esto. Definimos una función que se llame saludar. ¿Ok? No le mando nada como parámetro y en la función saludar, lo único que tiene que hacer es escribir hola a todos. Un mensaje. Nada más salgo. No le pongo ni que me retorne nada, ni que haga ningún tipo de operación. El cuerpo de la función lo único que va a hacer es imprimir esta frase. ¿Cuándo va a imprimir esa frase? Cada vez que yo la llame. Por ejemplo, si yo la llamo saludar una vez, saludar dos veces y saludar tres veces, esto me va a imprimir el mensaje tres veces. ¿Ok? Sí, yo sé que puedo hacerlo con un for, recorrer tres veces, hacer tres secuencias repetitivas y mandarlo. Pero supónganse que el mensaje no sea tan sencillo como hola a todos, sino que la función obtenga hola, acá le ponemos poner el nombre, hola, coma, nombre, eh, coma, apellido. Entonces, hola, nombre, coma, apellido, coma, ahí. Entonces yo puedo saludarlo tomando el nombre que le paso como parámetro o tomando el nombre, el apellido que le paso como parámetro. Entonces la función ya tan sencilla se puede hacer un poco más compleja, ¿sí? De mostrar un simple mensaje, puedo mostrar y saludar por uno de distintos nombres. ¿Qué le pasaría yo como función? Le pasaría, como parámetro, perdón, le pasaría el nombre y el apellido, ¿ok? Entonces cada vez que le pase el nombre y el apellido, me va a saludar, ¿bien? Según el nombre y el apellido. Entonces saludar, ponemos acá Juan, coma, Pérez, algo así. Entonces acá a tomar esos dos valores y me va a decir, hola Juan Pérez. Bueno, escribamos bien. La J con mayúscula y la P con minúscula. Mayúscula también. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? Yo le estoy mandando como parámetro, cuando la llamo, che, estoy llamando a la función saludar. El nombre Juan se lo estoy mandando como parámetro al primer parámetro, valga la redundancia, de la función. Y el segundo, el apellido,
se lo estoy mandando al parámetro apellido de la función, al segundo. Entonces automáticamente toma lo que yo le mando, el nombre, en el primero, y lo asigna acá al print. Luego manda apellido y lo asigna a apellido, ¿sí? Yo le puedo mandar cualquier cosa. Yo le puedo mandar un, no sé, 2 y un 3, pero no va a tener mucho sentido esto porque dice hola 2 3. Le puedo mandar cualquier cosa como parámetros. Obviamente ese cualquier cosa que yo le mande tiene que corresponder a lo que yo quiera resolver. ¿Ok? Este 2 3 que yo le estoy mandando lo puedo utilizar en una función que se llame sumar. ¿Ok? Entonces pongo num1 con num2. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Print la suma de num1 más num2. Listo. Listo, entonces cuando yo llame esta función, le llame la función sumar, le paso lo que yo quiero sumar. Le paso 9 y le paso 8. Entonces ahí me imprime la suma, el resultado de la suma. O lo que yo podría hacer también, miren, fíjense. Acá le digo que me muestre la impresión, pero lo que yo podría hacer es, le pongo un return que me muestre la sumar, que me demuestre, y acá le pongo sumar igual a num1 más num2. Ahí está. Entonces ahí, suma. ¿Qué pasa acá? It's not defined. Suma. Sumar 9 8. A ver ahí. Ahí está. Entonces que me devuelva la suma de el número 1 más el número 2 que le pasé como parámetro. ¿Sí? Eso también es una forma de hacerla con parámetros o sin parámetros. Vamos a ver un ejemplo que está acá escrito, hacerlo sin parámetros. Fíjense. El ejemplo me dice que tengo que definir una función llamada bolillero. ¿Qué va a hacer esta función bolillero? Va a imprimir 10 números aleatorios enteros comprendidos entre 1 y 100. Entonces, si yo quiero usar algo aleatorio, tengo que importar una librería, ya vamos a hablar mucho más en profundidad de la librería, una librería que se llama Random. ¿Alguno de ustedes ya está utilizando la librería Random o ya está usando alguna librería? En este caso, ¿se acuerdan cuando importamos la librería de la de matemáticas? Bueno, esto es algo parecido para generar cosas aleatorias. Vamos a importarla dentro de Colab. Esto funciona de la misma manera. Import random. Random. ¿Ok? Entonces ahí vamos a estar importando la librería random. Y acá la vamos a hacerla lo mismo. Import random. Listo. Tengo importada la librería random. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una función bolillero. No me gusta mucho el nombre. Vamos a hacerlo de las dos formas. Yo le pondría sortear más que bolillero. No sé, ya vamos a ver. Vamos a definir una función que se llame sortear. ¿Por qué? Porque a mí me gusta definir las funciones con ir. Este bolillero y la función bolillero. Puede ser, lo dejemos pasar por hoy. Esa es la función bolillero. Soy un poco temático con los nombres, pero bueno, no
no quita que me adapte al enunciado. El enunciado dice que define una función bolillero. Ahí está la función bolillero. Bien. ¿Cómo hago para hacer un bolillero? El bolillero tiene que mostrarme números aleatorios enteros comprendidos desde el 1 al 100. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar 10 veces al random. Voy a llamar 10 veces al random en ese intervalo entre 1 al 100. Es el primer for que haga, me va a mostrar un número aleatorio entre el 1 al 100. El segundo me va a mostrar un número aleatorio, el segundo, del 1 al 100. El tercer número del 1 al 100, y así sucesivamente 10 veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer mover una variable i en el rango de 10. Entonces, for i in range, hago mover una variable i y muestro el número, o llamo a la función random, punto randint, número entero, que vaya desde el 1 hasta el 100, incluyéndolo. Me falta uno. Sí, me falta uno y nada más. Ahora, cuando yo llame a la función bolillero, ojo que para llamarla tengo que nombrarla tal cual la definí y ya sin los dos puntos, ¿no? No pongo los dos puntos ahí. Estos dos puntos los saco. Para llamar, vamos a poner acá el cartelito. Para llamar a una función previamente, vamos a ponerla así, previamente definida, tiene que estar previamente definida, obvio. Previamente definida, lo hago invocando el nombre y entre paréntesis el barra los argumentos. Bien, entre paréntesis el o los argumentos. Si no tiene argumentos, la defino ahí. Ah, y sin los dos puntos. Me faltó eso. Y sin los dos puntos al final. Ojo. Se ya pusimos un súper comentario ahí. Lo hago invocando el nombre. Entre paréntesis le paso el argumento si tiene. Y sin los dos puntos al final. Por lo tanto, ejecuto esto y ahí está el resultado. Me mostró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces números aleatorios entre el 1 y el 100. ¿Ok? Si la vuelvo a ejecutar esta función, fíjense que voy a volver a llamar a bolillero. Bolillero, abro y cierro, me va a generar 10 números más. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? 10 números aleatorio arriba y aleatorio abajo porque estoy llamando dos veces. Esa es la ventaja de eh, la función. No tengo que volver a escribir el código, sino que simplemente hago un llamado a la función, invoco el nombre de la función y ejecuta todo el código que tenga. Súper interesante para reciclar código. Reutilizar más que reciclar. Reutilizar código. Bueno. Parámetros de las funciones. Hay dos tipos de parámetros que manejan las funciones. Son parámetros por valor y parámetros por referencia. Yo puedo acceder al parámetro de una función por el valor que le estoy definiendo o por la referencia. ¿Qué es lo que hace el parámetro por valor? Lo que hace es copiar el valor que tienen las variables en los respectivos parámetros, en el respectivo orden que estén definidos los parámetros, copia ese valor, ¿ok? Entonces, una modificación del valor del parámetro no afecta a la variable externa que corresponde, sino que como va a copiar lo mismo,
simplemente se asigna el valor del parámetro al, al respectivo parámetro correspondiente, ¿bien? Sin afectar la variable externa. Y después hay otro tipo de parámetros que es por referencia. Lo que hace el parámetro por referencia es copiar en los parámetros que yo le estoy pasando la dirección de memoria de las variables que se usan como argumento. Lo que tiene en contra esta forma de hacerlo es que si yo modifico el valor, cualquier valor en el parámetro, también se va a afectar esa variable externa correspondiente. ¿Ok? Entonces, por valor no afecta la variable externa y por referencia sí se afecta la variable externa que le estoy pasando como parámetro. ¿Ok? ¿Por qué está representado esto así? Porque hay otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, que tienen otra forma de definirlo. En cambio, en Python no lo aplica de forma literal, me dice esto. ¿Qué quiere decir? Vamos a generar esta función que tenemos acá. Esta es una función bastante sencilla que, bueno, sumas, me dice la función, vamos a abrir uno nuevo. La función sumar. Def sumar le pondría yo. ¿Qué vamos a sumar? Dos números, el número A, el número B. Entonces tenemos la función ya definida. Se llama sumar, está definida y les tengo dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B. ¿Ok? Entonces lo que mande primero como parámetro lo voy a tomar, va a entrar en A y lo que mande segundo va a entrar en B. Ahora, lo que vamos a hacer es A igual a A más 1, B igual a B más 1. Perfecto. Entonces en el cuerpo de la función vamos a imprimir. Bueno, acá lo pone así, pero vamos a ponerlo tal cual. Valores de A y B dentro de la función. Hay un error de ortografía, corríjanlo. Dentro de la función. Entonces acá tengo que poner A y B. Acá dice función con S, es función con C. Entonces acá ponemos llavecita A, llavecita B. Ahí está. Ahora vamos a ver el otro print que me dice F dos puntos identificador, identificador de las variables en cuestión. A y B. ¿Cuáles son las variables A y B dentro también de la función? Y acá vamos a sacarle el ID a A y el ID a B. ¿Ok? Dos puntos. Entonces ponemos ID de A. Vamos a ver cómo lo pone. Bien. Llave. ID de A, coma, llave ID de B. Vamos a sacarle el identificador que tienen. Me está faltando una llave. Ahí, ahí. Creo, no, paréntesis. Creo que ahí quedó bien. Creo que ahí quedó bien. Vamos a revisar esta. Entonces que me retorne. Suma A más B. Perfecto. Entonces genero una variable, le digo que valga 5.
la otra variable vale 6, y ahora imprimo los identificadores. Ahora vamos a imprimir, dentro de la función, vamos a imprimir los variables fuera de la función. Entonces vamos a imprimir el identificador, el ID, digamos, identificador de las variables fuera de la función, como dice, dos puntos. Entonces le vamos a sacar el ID a quién, a A, y el ID a B, coma, el ID a B. Cerramos, cerramos. Listo, ya tengo los dos identificadores. Y bueno, y por último, vamos a mostrar el resultado. Print, vamos a mostrar el resultado de F, el resultado de la función, dos puntos, vamos a poner suma, sumar A, coma B, y acá vamos a poner así para que me muestre esto. Vamos a pasar la collab y ¿qué está pasando acá? Me está faltando cerrar esto. Ahí está. Y acá me está faltando otro cierre para que me tome. ¿Ok? Vamos a ejecutar. Vale, syntax. Me está faltando esta llavecita. Este. Ahora sí. Identificar las variables. Acá tiene un error en la línea 5. Ah, lo mismo. Entonces tengo que cerrar esto, comillas, ahí estamos. Fíjense, cuando yo estoy trabajando con las funciones, dentro de la función voy a tener un determinado ID. Dentro de la función voy a tener un determinado ID. Fuera de la función son otros ID. Fíjense que son distintos, ¿sí? Entonces me muestra el resultado, pero el identificador que usa dentro de una función y fuera de la función es distinto, ¿ok? Es distinto. ¿A qué se debe a eso? El resultado de la función es 13, 5 y 6. Ah, acá le pusimos 1, perfecto. Entonces, está perfecto. Yo modifiqué el valor de los parámetros que tomé al inicio, y dentro de la función valen uno y fuera de la función valen otro. Tienen dos distintos tipos de identificadores. Entonces, ¿a qué hace referencia eso? ¿A qué hace referencia esto? Lo que hace Python va a definir variables nuevas dentro de una función cuando el tipo de datos no es mutable. Por eso son dos tipos de variables distintas dentro de la función, porque Python
define nuevas variables adentro de la función, acá adentro, cuando el tipo de datos no es mutable. O sea, estamos hablando de datos inmutables. Por lo tanto, eso esto me lleva a, a mí a razonar lo siguiente. Las variables dentro de la función y fuera de la función tienen un rol especial, un rol específico. Eso se conoce como el ámbito de una variable. ¿Ok? El ámbito de una variable va a ser cuál es el contexto donde esa variable existe. ¿Ok? Fíjense acá. Las variables van a ser accesibles solo desde su propio ámbito. Hay dos tipos de ámbitos, un ámbito local y un ámbito global. Por lo tanto, al haber dos tipos de ámbitos dentro de un programa, eso me va a estar diciendo que una variable va a valer dentro de la localía del ámbito o dentro de una manera global en cualquier ámbito del programa. ¿Cómo es eso? ¿A qué hago referencia con esto? Las variables se van a definir como locales cuando estén definidas dentro de una función. O sea que las variables dentro de esa función, sea el nombre que sea, bueno, acá yo tenía alguna función, bueno, podemos crear una variable a igual a 3, a igual a 5. Entonces acá tengo un a igual a 5 o no sé, un número, vamos a poner así, igual a 5. Esta variable va a cambiar y va a valer dentro de la función bolillero. ¿Ok? Si yo fuera de la función bolillero pongo número igual a 5 o le doy otro valor a número, fuera de la función, esa variable se va a conocer como una variable del tipo global. Variables globales, acá está. Por lo tanto, las variables globales son aquellas que están definidas en el cuerpo principal de la función, del programa. No dentro de la función, sino que en cualquier parte del código principal o el cuerpo principal. Lo que tienen la ventaja las variables globales, que yo la puedo acceder desde cualquier parte del programa porque una variable global. Puedo trabajarla dentro de la función, puedo trabajarla fuera de la función, en cualquier parte del código, al tratarse de una variable global. En cambio, las variables locales únicamente me valen dentro de el cuerpo de una función. ¿Ok? Dentro de una función. Entonces, cuando yo quiera acceder a una variable que es del tipo local fuera de la función, no se va a poder. ¿Por qué? Porque no están definidas a manera global, sino solamente dentro de esa función. Bien, que quede claro esto de las variables locales y globales, porque todo depende dónde esté definida la función para que valga. Si es local, vale localmente en esa función. Si es global, vale para todos. ¿Ok? Em, y esto también es algo que hace un poco de ruido. ¿Se puede definir una función dentro de una función? Sí, totalmente se puede. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una función dentro de otra función, tengo que tener cuidado con las variables locales. Porque la función principal va a englobar a la función, a la subfunción, vamos a decirlo así, pero la variable local va a valer en la función grande, no en la chiquita. Pongámoslo como ejemplo. Entonces, lo más conveniente es usar variables globales para que la pueda usar en todos lados y sin repetirla. O puedo usar una variable local y me va a valer solamente en la localidad de esa función, en ese cuerpo de la función, nada más. No puedo acceder a las variables locales dentro de una función
desde otra función. No, solamente vale para la definida. Bien. Bueno, acá hay un ejemplo. Em, Acá justo la función que yo había creado hace rato, saludar. Entonces el saludo era hola. La variable saludo vale únicamente dentro de la función saludar. Ahí nada más. ¿Sí? La variable suma vale dentro de la función sumar. Nada más. Entonces, eh, son variables suma y saludo del tipo locales. Vamos a poner así, variables locales. Perfecto. Variables locales valen dentro del cuerpo de la función. A diferencia de las variables globales, como por ejemplo, saludo, está fuera de la función. Fíjese que la función termina ahí. La función termina ahí. Entonces me salgo de la función. Ahí ya salí. Saludo, hola mundo. Este sí, bueno, ahí hola mundo es una variable global. Vale para todo. Entonces ya cuando acceda a la función, a la variable saludo, lo va a tomar porque está en forma global, ¿sí? Está fuera de la función, entonces ahí hago que esto valga y le paso como para, vale, paso a un llamado a la función saludar y ahí imprimo saludo dentro de la función, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya estaba ahí, no hace falta que yo le escriba el mensaje para imprimir. Vamos a hacer este ejemplo. Es muy sencillo, pero muy vistoso. Ahí está mi función saludar. Entonces vamos a imprimir la variable saludo, lo que contenga. Me salgo de la función, ya salí de la función. Entonces digo, saludo, vale, chao, por decir algo. Entonces cuando llame a la función saludar, saludar, cuando llame a la función saludar, ¿qué va a pasar acá? Vamos a decir que eh, tome saludo, esta variable era global, la tome esta función dentro de la función, la tome esta variable dentro de la función e imprima lo que vale. Chao, listo. Entonces, ¿cómo? Desde una variable global o puesta acá arriba, no sé, ¿no? Puesta acá arriba de todos. Entonces yo le pongo imprimir saludo, chao. O puede estar acá abajo, control X puede estar incluso acá abajo. No, antes de saludar, ahí. Y me la tomo. ¿Sí? Puede estar arriba de la función, abajo de la función, bueno, no después del llamado a la función. Bueno. Ujú. Piensen esto, piensen esto. ¿Qué mostrará el siguiente bloque? Pregunta la guía diapositiva. Vamos a copiar esta función, la función reiniciar, y vamos a verificar a qué a qué hace referencia la salida. Vamos a poner nuevo código, perfecto. No copia esto. Ahí está. Bueno, la pegué acá, no me dejaba encolar. Me dice, ¿qué mostrará el siguiente bloque? Analicemos este bloque de código. Contador igual a 10, perfecto. Genera una variable del tipo global. ¿Ok? Contador igual a 10 es una variable del tipo global. Ahora digo, defino una función que se llame reiniciar. No le mando ningún parámetro, parámetro vacío, dos puntos, el cuerpo de la función. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo?
me va a inicializar la variable contador en cero. Esta variable contador estoy utilizando una variable local dentro de una función que ya estaba globalmente, definida globalmente este contador, ¿no es cierto? Variable contador. Me salgo de la función, me salgo de la función, ahí estoy en print, fuera de la función, y acá hay un error. Ahí está. Entonces, digo, imprimo un cartelito que diga, contador antes es el valor de contador. Llamo a la función reiniciar, que creo que va a ser reiniciar. Hago un llamado, contador igual a 0, perfecto. Hago un llamado y luego imprimo el valor que va a tomar la variable contador después de llamar a reiniciar. Entonces, vamos a ver. La pregunta dice, ¿qué mostrará el siguiente bloque? Vamos a dar play. Entonces me dice, contador antes es 10, contador después es 10. ¿Qué está pasando acá? ¿No tendría que valer 0, contador? ¿Por qué me muestra 10 si yo le estoy diciendo que me ponga 0 acá? Pensemos. Contador antes es 10, perfecto, porque está antes de aplicar la función. Hago un llamado, ahí está antes. Hago un llamado a la función reiniciar. La inicializo a 0 a la variable y me dice que contador después de aplicar la función de reiniciar sigue valiendo 10. ¿Qué pasó? ¿Por qué piensan que sucede eso? Pregunta pendiente. Respóndanmela el miércoles, ¿ok? El miércoles voy a preguntar por qué pasa eso. Obviamente acá está la respuesta. Ustedes la buscan y me explican por qué hace eso. No, no, no voy a darle la solución. Léanla ustedes y búsquenla. Pero es muy interesante la manera de el razonamiento que toma Python y por qué me muestra que antes de usar la función, el contador valía 10 y después de usar la función, contador sigue valiendo 10, no 0. Todos, o yo esperaría que me muestre 0, pero me muestra 10. ¿Ok? O no sé, le pongamos un número, 50. 50 y 50. ¿Ok? Fíjense eso. Em, bueno, eso es cuanto funciones. ¿Cómo se define la función? Con la palabra clave def y se pone el nombre de la función. Por ejemplo, yo voy a venir uno nuevo acá o lo hacemos acá. Un nuevo bloque de texto. Voy a poner def, el valor de mi función. Paréntesis, abro y cierro, dos puntos, se me identa automáticamente. Entonces acá va el cuerpo de la función, lo que yo quiero que haga mi función. Puedo poner cuerpo 1, puedo poner varios, cuerpo, vamos a ponerlo acá identado, ese sería el cuerpo 2, etcétera, 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 y opcional lo puedo hacer con que me devuelva algún parámetro. Ok, vamos a comentar esto. Return alguna operación. Operación. Ok, que me devuelva alguna operación, algo que haya hecho mi función. Entonces, de esa manera, muy sencillamente, ya tengo la función. Tengo definida, la puedo usar en cualquier parte del bloque. Como nombre de la función, yo recomiendo nombres de la función, nombres de la función que terminen en ar, er, ir, en verbos. Por ejemplo, la función que cuente números, yo le llamaré función contar.
la función que, no sé, imprima caracteres, le voy a llamar imprimir. La función que salude, le voy a llamar saludar. La función que lee, la voy a llamar la función leer, algo por el estilo. La que lee números, leer números, o lectura de números, medio raro. Función leer, ¿sí? Eh, a mí me gusta llamarla de esta manera. Eso no quita a que ustedes le pueden dar su propio nombre. Es su función, ustedes la bautizan. ¿Ok? No van a poner función X, función Z. No, pónganle un nombre acorde a lo que haga su función. Mi función. Como es su función, le ponen el nombre que usted considere. ¿Ok? Bueno, sucede algo interesante con los parámetros de la función. ¿Qué quiere decir eso de algo interesante? Hay otros tipos, hay otros tipos de parámetros que yo le puedo pasar a la función sin estar pensando en que yo, ay, no sé si le voy a pasar 2, 3, 4 o n parámetros. Para no estar pensando en cuántos parámetros yo le voy a pasar, vamos a estar hablando de parámetros indefinidos, ¿ok? Entonces, si yo quiero crear una función con, no sé, con 5 parámetros o con 3 parámetros o con n parámetros, cuando no están definidos los parámetros, yo puedo hacerlo con los ARS y keywords. Para eso voy a utilizar el asterisco y el doble asterisco, ¿sí? El asterisco corresponde a los ARGs y el doble asterisco a los keywords. Bien, keywords, algo así creo que se pronuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a funcionar el asterisco para representar funciones con parámetros indefinidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando utilice el simbolito del asterisco, va a hacer referencia al tipo de parámetro que yo le quiero identificar. Ese es un parámetro especial y se usa para pasar o no un número de variables para los argumentos posicionales. El nombre AR se usa por convención. No sé cuál fue la convención, se usa ese nombre. Y lo que va a hacer ese parámetro que le voy a pasar ahí, vamos a recibir los argumentos de la función, que va dentro de los paréntesis, como una tupla. El número de argumentos al invocar la función es variable, le puedo pasar 3 argumentos, 4 argumentos y demás. Y son parámetros posicionales, quiere decir que dependiendo la posición que va tomando cada parámetro de la función, va a tomar los argumentos, perdón, los parámetros correspondientes, ¿ok? A esos argumentos que le estoy pasando. Por ejemplo, defino una función que se llame fun, bueno, poco creativo el nombre, y le paso como asterisco los distintos valores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo invoque a la función, vamos a imprimir los valores, yo le puedo imprimir un valor, dos valores, tres valores, cuatro valores, los que yo quiera. Por eso puse valores. Entonces esta función args, argumentos, le puedo pasar una cantidad indefinida de argumentos a esta función. Si yo va a tomar el primer argumento que le estoy pasando, X, va a valer 5, Y va a valer 8 y me va a imprimir esos dos valorcitos, ¿sí? El 5 y el 8 en el orden que le pasé. O si no, le quiero mandar 3 en la invocación de la función. El primero, X igual a 5, Y igual a 8, Z igual a 4, me va a imprimir primero el 5, después el 8 y después el 4. Esto me, de alguna manera me da el pie para hacer más óptimo mi código, porque no sé si yo le voy a pasar 2, 3, 4 o 100
argumentos a mi función. Por lo tanto, si no sé, tengo indefinido el número de valores que le voy a pasar, utilizo esta programación, le pongo el asterisco adelante de los valores y ya está. Entonces ahí es para un número indefinido de valores que yo voy a poder utilizar. Estos son tuplas. 5 y 8 es tuplas. 5, 8 y 4 son tuplas. Y si no, lo puedo hacer con el parámetro keywords doble asterisco. ¿Para qué? Para que cuando reciba los parámetros, lo reciba como un diccionario. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tenían los diccionarios? Al tratarse ya de diccionario, el orden de los parámetros no importa. ¿Por qué? No importa porque esto lo va a asociar en función de las claves y los valores de un diccionario. ¿Ok? O sea, como un diccionario. ¿Qué quiere decir esto? Si yo uso doble asterisco, los valores que voy a pasar acá los va a tomar, en vez de como una tupla, como un diccionario. Entonces, para la clave X, toma el valor Y. Para la clave 5, perdón. Y para la clave Y, toma el valor 8. Es un diccionario. La clave X, toma el valor 5. Para la clave Y, toma el valor 8. Y para la clave Z, toma el valor 4. Otro diccionario. Entonces, los parámetros que yo le estoy pasando, fíjense acá. Def, la función, se llamaba fun, bueno, no sé si me dejará fun. Le vamos a pasar primero como parámetros, valores. ¿Ok? Entonces, que me imprima esos valores que va a recibir ahí. Valores. Listo, me salgo de la función. Ahí me salí de la función y ahora la llamo a esa función y le paso el valor x igual a 5 y igual a 8. Le pasé dos, le pasé dos argumentos a esta función y la estoy, cuando hago el llamado, vamos a ver si me estoy, algo está pasando con función, vamos a decir, mi función. Veamos si toma ahí. A ver, a ver, a ver. Mi función. Veamos si así le pasamos. Valores, ¿qué está pasando acá? Está perfecto. Dice got an spec keyword argument. Si le pasé los argumentos como keyword. Coma. Por este espacio no creo. Veamos ahí. X. No me reconocerá. Veamos acá. Veamos en Google Colab. Nuevo código. Entonces, no está lo mismo. Mi función got un expect keyword argument. Hago el llamado, defino la función.
paso uno solo. Eh, lo toma como un diccionario perfecto con doble valor. Con doble asterisco los valores lo toma como un diccionario, pero con uno solo no lo está tomando. ¿Qué está pasando? Ah, a ver, a ver. Vamos a poner acá, le pasemos 5, 8. Ahí está. Ujú. Ahí lo toma como una tupla. 5 y 8 imprime esos valores que le pasé. Entonces acá hay que corregir esto. Para que quede bien, le mandamos acá. Corrijan la guía diapositiva acá. Ahí. Entonces ahí le mando el parámetro 5, 8 y Z. Ahí está. ¿Ok? Entonces a la función, vamos a llamarle función. Vamos a abrir esto un poquito más acá. Y acá cuando hago un llamado a esa función, hago un llamado a esa función, 584 me muestra perfecto. 58,4. Ahí está, ¿eh? Me muestra perfecto la salida o la tupla. Y cuando le mando con doble asterisco, fíjense acá en el Google Colab, vamos a hacerlo así. Ah, bueno, ahí está con doble asterisco. X, y no sé, Z igual a hola. Mando tres valores. Entonces toma el valor 5, la clave 5 para el valor X, la clave 8 para el valor Y y la clave hola para el valor Z. O sea, como un diccionario. Para que me lo tome como un diccionario, tengo que usar el keywords. ¿Listo? Esperen, estamos acá. Ahora bien, estas funciones, si yo la puedo crear, la puedo trabajar, puedo utilizarla, se optimizan más cuando utilizamos librerías o bibliotecas. Python tiene muchas librerías, algunas propias, algunas que son de otros, pero la podemos levantar acá en Python para ser utilizada de manera autónoma en el programa. ¿Qué quiere decir esto? Que el código que yo voy a tener se va a encontrar dentro de la misma, pero no espera ser ejecutado de forma independiente. Lo que yo puedo hacer es agarrar, utilizar las funciones que tiene una librería, luego invocarlas y trabajarla como si fueran de Python o demás. Em, bueno, yo puedo clasificar las distintas librerías. Algunas son del tipo Python, algunas son externas, y puedo trabajarlas de manera independiente o de manera propia dentro de la misma aplicación. Y algunas de las más conocidas, creo que nosotros estuvimos usando mat y random, pero hay muchas que se utilizan, por ejemplo, la de pandas y la de NumPy, son muy utilizadas. Esta TK creo que la vamos a utilizar también. Y bueno, PyQt5, esta no la he usado. Pero bueno, estas son las más conocidas. Hay otras más que le van a servir para ser utilizadas más adelante. Acá hay un ejemplo de una librería del uso de una librería o de dos librerías muy utilizada, el random y el mat. El mat yo lo utilizaba para sacar la raíz cuadrada de un número. O sea, acá imprimo la raíz cuadrada. Fíjense, yo voy a abrir un programa nuevo. Ahí está el programa nuevo. Y yo voy a poner print mat
punto sqrt de 4. Le doy a imprimir y me sale que mat no está definido. La librería mat no está definida. Entonces acá yo quise utilizar una función sin haberla llamado o invocado a la librería previamente. Por lo tanto, tengo que importar toda la librería mat, o se puede importar también una fracción de la librería para ejecutarla. Entonces ahora sí me va a dar el resultado, porque la importé. No puedo usar la función sin antes haber importado la librería. Lo mismo va a pasar con el random. Si yo no importo la librería random, no voy a poder utilizar, no sé, random choice o random shuffle de esta, en mi programa sin antes haberla importado. Por lo tanto, para utilizar una librería, tengo que previamente haberla importado y recién puedo utilizar. Bien, esta sería la parte teórica, la parte un poco más densa que tiene este módulo, pero lo bueno que tiene esto es que ya se puede adaptar. Vamos a ver si lo puedo abrir de acá. Archivos, subir. Vamos a subir el trabajo práctico. 3, trabajo práctico. En el trabajo práctico hay una serie de ejercicios para resolverlo con funciones que están muy buenos. Bueno, empezamos de lo más básico también y ya lo empezamos a complicar. Tiqui, 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 tiqui. Bueno, acá, por ejemplo, empezamos con los ejercicios más sencillos. Escribir una función que muestre por pantalla el saludo hola amiga cada vez que se le invoque. Ahora, a la misma función yo le puedo pasar una cadena que se llame nombre y muestre en pantalla hola nombre. ¿Ok? O sea, ahí ya vamos incrementando. Y así vamos a ir haciendo ejercicios un poquito más difíciles, no difíciles, más elaborados para poder utilizar las funciones. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta acá nomás vamos a llegar. Ya vamos a resolver el práctico el miércoles, pero sí quiero que sepan la estructura de una función. Una función, para ser definida, tengo que usar el constructor de esa función, la palabra clave def, ¿ok? Def. Una vez que la defino, ocupo el nombre de la función y en el nombre de la función eh, le puedo pasar entre paréntesis el argumento. No me olvido de los dos puntos, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a dejar aquí nomás y vamos a continuar la clase el miércoles para ir resolviendo los ejercicios del práctico ya aplicando funciones. Luego vamos a hacer un repaso porque se viene lo que va a ser el cierre del módulo 3. Bueno, ahí ya vamos a explicarle cómo vamos a operar esta vez. Vamos a ir trabajando con la misma mecánica que trabajamos con el módulo 2, un pequeño ejercicio aplicando funciones y el cuestionario del viernes. Así que bueno, hasta aquí nomás llegamos. Gracias Naomi por grabar. Nos vemos el miércoles en clase en vivo, ¿ok? Ya voy a estar en vivo. Bueno, saludos, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.